que realmente, si una persona de tu comunidad se hace muy conocida, te la acabas teniendo que comer con papas, quieras o no. Me refiero, si tú eres una persona ultra conocida, con 1000 y pico vivos como tiene Darkrai, y te aparece de tu chat, de una sección de tu canal, un chaval llamado Rednex que se ha hecho viral por ser un cabrón, el único cabrón que defiende Boku no Hero, pues cuando dentro de la comunidad hay revuelo, indirectamente te lo comes tú. O sea, literalmente es como si tienes un hijo, ¿no? O sea, pienso. O sea, yo mañana me hago... Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Repsi. Así es, putitos, yo sé lo que les gusta y a mí también me gusta. Hoy volvemos con los salseos de youtubers que no me conocen, que nunca han interactuado conmigo y que yo hablo de ellos solo porque tengo mucha hambre y muchas ganas de conseguir plata. Pero esta vez, este video no es solo una crítica, sino una defensa. Crítica a Rexnex y Marikira y a los pendejos de Twitter, y defensa a Darkrai Mola. ¿Quién lo diría? Después de haberle dedicado tantos videos, ahora lo defiendo. Pues bueno, hay motivos. Así que en el video de hoy les presentaré todo lo que tienen que saber sobre el incidente de Usogi. Así que iniciemos lo más pronto posible, o sea ya. ¡Goda lo hizo de nuevo! Primero iniciemos con el ridículo que hizo Rexnex y Marikira, o mejor dicho, el fan empecinado que salió del chat de Darkrai Mola y de Belce y su novia, aunque bueno, no me meto con eso. El ridículo está en que por alguna razón hicieron esto. Primero dibuja un buen manga. Te amo. Mis Lo cual, exceptuando al tercer personaje, que seguramente lo habrá hecho en sarcasmo, porque si no lo hizo, pues bueno, hacértelo revisar. Es una estupidez, es una idiotez. Y como en el primer clip que mostré de Guille, si tú sales de un chat de alguien, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que ese alguien es el que también recibe. Entonces es como, aparte de lo que pasó con el incidente Usogi, ahora va Rexnex y hace esto, que aún daña aún más la reputación. Posiblemente el autor no lo sepa, no sepa que haya una relación entre ellos dos, pero de todas formas está mal, no tiene sentido. Y acá viene la segunda parte del ridículo, que es, ¡ay! No, está siendo xenófobo. Ay, hay que separar la obra del autor porque este es xenófobo, tal cosa. A ver, no se vengan a ser los moralistas, como si ustedes no se rieran de todos los chistes de humor negro que se hacen, como si acá, Rexnex, tú siendo colombiano debes admitir que te has reído varias veces de chistes de venezolanos, de migrantes y muy xenófobos, seguramente sí, no me vengas a decir que no, ay yo nunca me he reído, yo soy capitán moral, no tiene sentido, no te hagas el de la moral firme actualmente porque simplemente te quedaste sin argumentos y no sabes cómo contraatacar. Y ni siquiera es que, no sé, te haya dicho negro de o algo así. No, simplemente dijo que de este lado del mundo solo consumían sus obras por piratería, lo cual es cierto. Es cierto, les dejo estos tweets de Rebo que tienen toda la razón. De manera en la cual lo único que hizo Rexnex fue quedar en ridículo junto a su novia Marikira porque no supieron cómo actuar. Y fue una estupidez, tal vez una decisión impulsiva y el único argumento que tenían era no, están siendo xenófobos con nosotros, apóyennos, bueno, apóyennos, las 10 personas que lo ven ya que ahora Darkrai lo baneó de su chat. Y lo digo con toda la buena intención. Dejen de hacer estupideces y dejen de creerse que son grandes creadores de contenido que iniciaron desde cero. No. Ustedes simple y llanamente son gente del verso que, bueno, como los caballeros del Belceverso, se pusieron a streamear y hacer su propio contenido en vez de hacer lo que mejor hacían, que era ser un personaje secundario en el extinto Belceverso. Como segundo punto, la defensa de Darkrai. Yo sé que Darkrai puede ser mamón, puede ser algo cansón en lo que se refiere a opiniones sobre obras. Que las obras ficticias
que uno ve por entretenimiento o que a veces uno les dedica la vida comprando sus mangas, figuras, apoyando al autor, estando pendiente, trasnochando viendo los spoilers y así creando uno un lazo especial, un vínculo con estas obras y el cariño que uno les tiene. Que llegue otra persona, un externo, a decirte esa obra es una mierda, cómo te puede gustar eso, aprende a leer, tal cosa, tal otra, te puede doler y le puedes coger fastidio a la persona que dijo eso, pero no a tal punto de obsesionarse y hacer todo lo posible para que todo le salga mal a la otra persona. Yo he visto varias veces en la historia del Belzetim y en la historia de Darkrai que múltiples veces en las que le iba mal, salía alguna funa, había algún problema, alguna discusión en Twitter, había mucha gente detrás pendiente a tirar mierda a Darkrai. ¿Por qué? Porque el resentimiento se nota en el aire. Y no me estoy lavando las manos, a mí también me da rabia que Darkrai a veces se exprese así, pero es su forma de ser, es su forma de conseguir vistas y es su forma de ser conocido, pero no a tal punto en el cual uno esté siempre pendiente a ver qué le sale mal para recalcarlo y ser feliz por la desgracia del otro. Recuerdo la funa por el incidente de los furries en una expo manga, que varias cuentas de Twitter ya lo estaban tildando de P, de pasarse P, simple y llanamente por un error. Un error que, bueno, a mí se me hace muy raro, que hayan furries niños, o sea, eso es muy extraño. Pero bueno, es España, o sea, imagínate el punto de obsesión de la gente de solo verlo mal para tildarlo de algo tan increíblemente feo. Y de aquí pasamos al incidente Usogi. Imagínate tú que tú amas Boku no Hero y de la nada otra persona que no le gusta tu contenido viene y postea tu foto diciendo: esta persona está arruinando tu manga, promueve la piratería y crea falacias sobre ti. Simple y llanamente por ardido o por resentido. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido de estar tan obsesionado? Listo, no te puede gustar porque hay varios en Twitter que escribieron eso. Yo dejé de seguir a Darkrai por tal cosa y por tal otra, pero esto me parece que va más allá. Mucha gente lo reconoció y se da cuenta que el odio desmedido de Darkrai ha ido muy lejos. Que uno lo puede odiar, que uno no le puede gustar, está perfecto, pero no a tal punto de cruzar estos límites. Así que yo invito a que esto no vuelva a pasar, aunque es obviamente imposible, porque si estás en Twitter esparciendo toxicidad y en todo momento esperando que a la otra persona le vaya mal, pues no vas a cambiar, porque eres un fracasado que simple y llanamente disfruta del fracaso de los demás. Así que Darkrai, échele ganas, no se ponga a ver tanto Twitter, no responda tanto y simple y llanamente siga con su contenido, porque ahí lo está haciendo bien, porque dentro de todo gana plata, tiene exposición. Así que nos vemos, gente, espero que les haya gustado este video. Mucha fuerza a todos los fanáticos de Darkrai, porque la tienen difícil siendo el creador de contenido tal vez más odiado de la actualidad. Así que chao chao, Shingeki no Kyojin, una obra maestra. ¡Uy, ya terminó!